Hola, ¿cómo les va? Acá vamos a estar de nuevo trabajando en torno al taller sobre transformaciones en la praxis educativa y posicionamiento docente. Hoy vamos a hablar un poco sobre ética, es decir, sobre algunos problemas y conceptos de la ética. Estamos iniciando la segunda unidad y este es nuestro cuarto encuentro. Bien, habíamos quedado al finalizar la unidad anterior con el texto de Levinas, dialogando sobre la posibilidad de que las formulaciones éticas sean más originarias que las tematizaciones acerca del ser, ¿no? Acerca del ente, podría decirse, acerca de la ontología. Es decir, si bien la tradición occidental inicia su relato filosófico partiendo de la noción de ente y cómo dialogar sobre ente, que comprendemos sobre ese ente, que posteriormente eh, fue mencionado como el ser. Entonces, tematizar esa cuestión del ente, del ser, fue lo más originario de la filosofía. Ahora bien, Levinas dice que eso fue un error y que en realidad la tematización de la ética es más originaria que la ontología, es más originaria que la tematización del ente, ¿sí? Partiendo desde ese lugar, vamos a dialogar un poco sobre el propósito de este cuarto encuentro. Bien, lo que queremos entonces es dialogar sobre la complejidad del etos y ahora en un segundo vamos a ver de qué trata esta palabrita. Un término griego que tiene varias connotaciones o varias acepciones si se quiere y lo vamos a ver en la próxima filmina. Entonces, vamos a dialogar sobre la complejidad del etos. Vamos a intentar comprender los conceptos que giran en torno a la ética, ¿sí? ¿Qué conceptos están a la vista, qué conceptos parecerían no estar ocultos? Eso es dialogar en torno a los conceptos propios de la cuestión ética, ¿verdad? Esa tarea la vamos a realizar con una serie de autores y autoras, por cierto. Y el tercer propósito de este cuarto encuentro es identificar los niveles de reflexión ética. Esta que, si bien es cierto que es una tarea de la ética filosófica, vamos a intentar por lo menos descubrir cuáles son esos niveles de reflexión para ver si desde ese lugar podemos reflexionar en torno a nuestras propias actitudes en vínculo con la otredad, en vínculo con nosotros mismos incluso, ¿verdad? Bien, iniciemos entonces, dialogando sobre la complejidad del etos. Lo primero que tenemos que diferenciar es que ética y moral se incluyen mutuamente, pero no son lo mismo. Es decir, uno corrientemente habla qué moral o qué inmoral o qué amoral o qué moralina y en realidad está refiriendo a esas costumbres que existen entre sociedades diversas, entre culturas diversas y en función de cómo actuamos o cómo orientamos nuestra conducta, si se quiere, ¿no? Adela Cortina dice que en una diferenciación que, bueno, de algún modo yo la voy a tergiversar un poco, ¿no? Para ver si lo comprendemos mejor. La moral tiene nombres. Moral cristiana, moral judía, moral comunista, moral bien, y uno podría así seguir pensando en nombres que hacen a las morales, ¿sí? Vamos a hablar entonces de que existen muchas morales y así como existen muchas culturas, obviamente, y muchos tipos de costumbres, existen muchas morales. Entonces, lo moral es lo que tiene que ver con eso de la vida cotidiana, ¿no? Hay ahí unos movimientos que hacen a nuestras costumbres que no son las mismas costumbres que tienen otras poblaciones, aunque podemos compartir algún tipo de costumbre, ¿no? Entonces, moral viene de mos
Y mos es un término latino que indica de algún modo algo parecido a la ética, ¿no? Esto que tiene que ver con la conducta, ¿no? Con orientar nuestras acciones. Entonces, moral tiene nombre. La ética tiene apellidos. ¿Y por qué la ética va a tener apellidos? Y bueno, porque vamos a encontrar que existen éticas aristotélicas, epicureanas, nietzscheanas, éticas kantianas, entonces lo que asociamos con el nombre ética es a autores y autoras que trabajan en torno a la tematización o a la reflexión en torno a la moral. Por eso la ética tiene apellidos, ¿sí? Y la moral tiene nombres. Entonces, iniciando esta complejidad de letos, vamos a decir que ética y moral no son lo mismo, que uno lo puede, que se implican mutuamente, es verdad, pero que mientras una hace a una serie de costumbres, la moral, la ética va a estar más referida a la tematización o a la reflexión filosófica en torno a las morales, ¿sí? Bien, entonces, el etos, que tiene que ver con la ética, pero que no es lo mismo, el etos, que es una palabra griega, nos habla de un fenómeno cultural, ¿sí? Nos va a hablar, el etos nos va a hablar de la moralidad, y en ese sentido es un término técnico. El etos en realidad es el fenómeno de la moralidad, comprende también todo esfuerzo por esclarecerlo, lo cual da lugar a la paradoja de que la ética, en cuanto tematización del etos, resulta ser a la vez tematización de sí misma. Primer complejidad del etos, ¿sí? Porque somos nosotros y nosotras, son filósofos y filósofas que se ocupan de la tematización del etos, quienes trabajan en torno a dilucidar o a estudiar, investigar en torno a ese fenómeno cultural que llamamos etos, ¿sí? Es un término que nos habla de la moralidad, pero es cierto que es un término técnico, ¿sí? Ahora bien, uno puede diferenciar también, hay diversos modos de comprender el etos, ¿no? Porque el etos tiene algo así como grados, podríamos decir, ¿no? Y esto se diferencia en estas dos palabras que serían etos con mayúscula, con E mayúscula, y etos con E minúscula. El etos con E minúscula vendría representando las cuestiones que tienen que ver con la conducta, con la formación de nuestros hábitos, con cómo esa costumbre se fue transformando en hábito, y entonces nos va a hablar de esos modos de actuar que tienen que ver con lo consuetudinario, es decir, con la costumbre, con esos modos de actuar a los que estamos tan acostumbrados, que se han transformado en hábitos, y en ocasiones no nos damos cuenta. Uno tendería a pensar que hay ahí en el etos una cuestión pre-reflexiva, ¿sí? No hay reflexión. A ver, nosotros tenemos hábitos o costumbres que tienen que ver con lavarnos los dientes, vestirnos, trabajar, y, no sé, sentarnos a la mesa en una silla, ese tipo de costumbres y conductas que hacen entonces a lo que no es reflexivo, porque es automático, no reflexionamos acerca de si nos tenemos que lavar los dientes o no. Bien, nos lavamos los dientes, nos bañamos, nos vestimos. Y eso lo hacemos sin darnos cuenta. Vamos a trabajar, digo, y ahí habría algo en lo que habría que detenerse a reflexionar, pero sin embargo lo hacemos y no reflexionamos al respecto. Ese sería entonces el etos con minúscula, esto que nos habla del hábito, de la conducta, la costumbre, ¿sí? Cómo orientamos nuestros modos de actuar irreflexivamente, o de manera no reflexiva, si ustedes quieren. Ahora bien, el etos con mayúscula, esta segunda acepción del etos, nos estaría indicando algo un tanto distinguible del etos anterior.
uno tendería a pensar que el etos con mayúscula tiene que ver con la vivienda, ¿no? Con el acogimiento de la vivienda, con eso que nos mora, con eso que utilizamos como hogar, como casa, que nos abriga, ¿sí? Es un lugar donde habitamos, ¿sí? Entonces, a diferencia de la conducta, uno articulando estos dos modos de hablar del etos, tendríamos que tenemos un lugar que habitamos y que nos protege, ¿sí? Nos abriga, nos cuida. Hay ahí una serie de cuidados en torno a la familia, en torno a la escuela, en torno a las instituciones. Uno tiene que ver con el otro, digo, se implican mutuamente. Estas dos acepciones del etos van a tener implicaciones mutuas porque van a estar dadas al interior de esa institución, es decir, vamos a estar abrigados, cuidados, ¿sí? En ese lugar en el que habitamos y ahí mismo es donde tampoco vamos a reflexionar al respecto porque sabemos que esa morada nos cuida, nos acoge, nos alimenta, nos sostiene emocionalmente. Entonces, nuestros modos de actuar al interior de esa vivienda de esa institución de abrigo van a estar vinculados entre sí. Y en este sentido, entonces, vamos a decir que el etos, ahora sí, el etos en general, la tematización del etos, es algo así como una facticidad normativa, ¿sí? Ustedes van a ir relacionando cómo esto que nos pasa en esas viviendas, en esas moradas, tiene ahí una serie de costumbres, ¿no? Esa serie de costumbres obviamente indican una serie de normas. Normas que no siempre están escritas, en realidad las normas de la ética no están escritas, sino que tienen que ver con la costumbre, aunque en muchas ocasiones las normas de la cultura, las normas éticas, las normas de nuestros hábitos puedan transformarse en normas jurídicas. Y lo mismo pasa con las normas que incluyen en las religiones, ¿no? Hablábamos antes de que hay morales que tienen que ver con las religiones. Y en ese sentido, hablar de facticidad normativa es remitirnos a códigos o normas de conducta. Normas de conducta amparadas, si ustedes quieren, como dice Adela Cortina, por los vecinos de la moral, ¿sí? La moral tiene vecinos, las normas morales tienen vecinos, porque, porque las normas éticas se vinculan con las normas morales y con las normas jurídicas y con las normas religiosas en muchos casos. Hay una historia de la tematización del etos o de la tematización de las cuestiones morales que tiene que ver con esto. Tiene que ver con lo que está bien y lo que está mal, con lo que está permitido y lo que está prohibido. Y en ese sentido, en un principio, uno tendería a pensar que esas normas morales fueron constituyendo algo así como esa facticidad normativa, ¿sí? Entonces, facticidad normativa que está vinculada con las normas morales, con las normas jurídicas y con las normas religiosas. Es decir, las normas morales tienen vecinos, como dice Adela Cortina. Recuerden que yo estoy tratando de bajarles a un lenguaje bien coloquial una cuestión que es compleja, ¿no? Hay una complejidad terminológica en torno a la ética, pero estamos tratando de bajar esa teoría dura a un lenguaje mucho más coloquial, ¿sí? Entonces hablamos de ética, hablamos de moral, hablamos de la complejidad del etos y distinguimos este etos que de algún modo uno puede conjugarlo y hablar de que, bueno, el etos como facticidad normativa nos habla de la morada, de la conducta, el hábito, la costumbre, ¿sí? El lugar que habitamos, el lugar que nos vinculamos con otras personas, ¿sí? Y
para dejar ahí un puntito extra, ocuparse de la ética entonces es reconstruir los elementos del etos mediante el diálogo. Esto que es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Y otra vez, porque la palabra etos es un término técnico, ¿no? Pero sin embargo, la ética, ahora sí, tematizando sobre el etos, la ética trata sobre lo normativo, pero ¿es ella misma normativa? Bien, es una pregunta que se hace Ricardo Maliandi y que nos puede servir en algún momento de guía, ¿no? Eh, entonces, hay momentos en los que tomamos distancia de esas normas morales y, y reflexionamos en torno a ella. Pero hay momentos en que esas normas morales están tan automatizadas en nuestra vida, son algo así como habitudes de las que no podemos escapar y que ni siquiera cuestionamos, ¿verdad? Entonces, de lo anterior vamos a intentar sintéticamente hablar sobre los niveles de reflexión de la ética, ¿no? Entonces, para iniciar esto, vamos a decir con Maliandi que hay un etos pre-reflexivo, esos de los que les hablaba antes, en donde no hay cuestionamiento, ¿sí? ¿Por qué no hay cuestionamiento? Porque son normas que prácticamente las utilizamos como sinónimos, ¿sí? Como mecánicas, perdón. Y entonces no reflexionamos al respecto, no es necesario. Pero sin embargo, hay un etos de tipo reflexivo en el que nos damos cuenta de que existen discrepancias en torno a la moral y en torno a las morales, ¿sí? Una cosa es cuestionar esa moral desde afuera. Nosotros solemos cuestionar algunas costumbres de otras poblaciones que nos hacen ruido, que nos cuestionamos porque son distintas a las nuestras. Entonces, ese sería un lugar de letos en donde comenzamos a reflexionar acerca de esas costumbres, porque encontramos choques, encontramos discrepancias en torno a esas distintas morales, ¿no? Entonces, como les decía antes, la palabra etos es un término técnico, ¿sí? Pero necesitamos explicitar el contenido de este concepto, ¿no? Si recurrimos a la etimología del vocablo, nos va a llevar a una dificultad, pero vale tenerlo en cuenta, ¿sí? Antes le mencionaba esto de la costumbre, ¿no? Del carácter que nos forjamos a partir de hábitos. Entonces, en el lenguaje filosófico en general, es decir, estos autores y autoras que tematizan en torno a la ética, que realizan una ética filosófica, si ustedes quieren, ese carácter que se forma a través del hábito, por así decir, tiene un marco etimológico que encuadra una determinada concepción ético-psicológica, ¿no? Entonces, el etos es un fenómeno cultural, el fenómeno de la moralidad, que suele presentarse con aspectos muy diversos, pero que no puede estar ausente en ninguna cultura. Todas las culturas tienen costumbres y hábitos. Bien, entonces, creo que ahí estamos en esta distinción, en eso que es reflexivo del etos y aquello sobre lo que no reflexionamos. Bien, entonces, iniciando con los niveles de reflexión de la ética, vamos a decir en un primer momento, en ese momento en el que pensamos a reflexionar, ¿sí? En torno a esa reflexión moral, hay algo de espontaneidad ahí, ¿sí? Porque hay una actitud práctica que tiene que ver con el juzgar, ¿sí? Juzgar en términos de elegir, ¿no? Hay que elegir. ¿Y cuál es la pregunta fundante para este nivel de reflexión moral? Bien, la pregunta que va a guiar ese primer nivel de reflexión ética es esto de ¿qué debo hacer? ¿Cuándo me pregunto qué debo hacer? No me pregunto si debo lavarme los dientes, pero sí me pregunto cómo tengo que reaccionar ante una otra edad, ¿no? Me pregunto cuál sería mi conducta en torno a
a una problemática que surja al interior de mi familia. Digo, ¿qué debo hacer? ¿Debo cumplir con esa norma? ¿Debo hacer caso omiso a ella o debo reflexionar? Entonces, ¿qué debo hacer? Primera pregunta que nos invita a la reflexión moral. Esto que es bastante espontáneo, pero que sin embargo es una facultad práctica para decidir qué conductas, eh, qué conductas queremos seguir. Bien, entonces, primer nivel de reflexión sobre la ética, la reflexión sobre la moral, es decir, eso que hace a nuestras costumbres. Segundo nivel tiene que ver con lo que los éticos y las éticas, me refiero a los filósofos y las filósofas que tematizan el etos, hablan de un nivel de ética normativa, ¿sí? Acá hay una reflexión fundamentada, ¿sí? Porque estamos tratando de encontrar esa validez de los principios morales. Ahí es donde hay una serie de niveles críticos y que entonces nos hacen tomar o partir de esa pregunta del que debo hacer, pasar a una nueva pregunta que ya tiene más que ver con las normas, ¿sí? Con lo que está normado tanto culturalmente, tanto moralmente como jurídicamente, como en ámbitos religiosos para aquellas personas que guían sus conductas a partir de ese lugar, ¿no? A partir de la norma religiosa. Lo cierto es que hay una serie de normas que entran ahí a jugar entre ellas y entonces la pregunta que va a guiar ese segundo nivel de reflexión es ¿por qué debo hacer tal o cual otra cosa? Es obvio que no lo pensamos cuando lo hacemos mecánicamente o cuando lo hacemos de una manera reflexiva, pero que no nos detenemos a tematizarlo, a escribirlo, a reaccionar sobre ellos, nos hacemos una pregunta, ¿sí? En ocasiones sabemos lo que debemos hacer, en otras nos preguntamos qué debemos hacer. Y para ese preguntarse qué debemos hacer, vale esta pregunta, ¿por qué lo debo hacer? ¿Sí? Ese segundo momento de reflexión ética nos habla entonces de las normas y de la crítica que establecemos a esas normas. A ver, las normas éticas cambian o las normas morales, las costumbres cambian. Y en esas modificaciones de las costumbres tenemos que hay cambios, ¿no? Y entonces ese qué debo hacer ya implica pensar por qué lo debo hacer. Digo, si hay un grupo familiar en el que exista una orientación de la conducta en torno a las normas religiosas y sé que debo ir a los rituales de esa religión, qué sé yo, a la misa, al salón, a como les quieran llamar, entonces, cuando comienzo a ser crítico sobre esas costumbres que son de mi familia en principio, ¿no? Pensándolo en términos micro, ¿por qué lo debo hacer? ¿Qué es? ¿Qué es lo que me empuja a que deba hacer tal o cual cosa? ¿Qué me empuja a que deba ir a la misa o al salón a escuchar a alguien que me dé un sermón o que me dé un discurso acerca de la moral, ¿sí? O acerca de las morales, acerca de qué debo hacer, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta esto de cómo juegan y cómo interactúan estos vecinos de la moral, como lo llama Adela Cortina, ¿sí? Y sobre todo cómo interactúan en este segundo nivel de reflexión que tiene que ver con esto de cómo validamos esos principios morales a partir de la crítica, ¿sí? Entonces me quedo con esa pregunta, ¿por qué debo hacer tal o cual cosa? ¿Quién me dice que debo hacer tal o cual cosa? Es muy sencillo, aunque también se transgrede, pensarlo en términos de no matar, por ejemplo, ¿no? A ver, es algo así como lo más exponencial, lo más paradigmático, ¿sí? Porque este no matarás o no matar, o que está prohibido matar, es una norma que tiene que ver con las costumbres,
¿sí? No estamos acostumbrados a matarnos entre nosotros, pero también tiene que ver que esa costumbre se transformó en costumbre a partir de una norma, de un código religioso, ¿sí? De un código bíblico, ¿sí? No matarás es uno de los mandamientos más recurrentes en la tradición judeocristiana. Y me imagino que esto debe estar así en el resto de las religiones. Nombro esta porque es la que conozco. Entonces, ese no ¿por qué no debo matar? ¿Sí? Bueno, porque hay una norma religiosa que en un principio eh, orientó mi conducta en términos de no matarnos los unos a los otros, y entonces este no matarás se escribió en un código, ¿sí? En un código que conocemos como la Biblia, ¿sí? Entonces tenemos ahí una serie de, esa norma del no matar que está en la Biblia y que posteriormente pasa de los códigos bíblicos a los códigos jurídicos, ¿sí? Entonces, también está prohibido por la norma jurídica matar, ¿sí? Pero además también está prohibido en otras culturas no matarse, ¿verdad? Aunque esto se transgreda, pero digo, hay ahí un juego en este segundo nivel de reflexión que tiene que ver con pensar en esos vecinos de la moral y entonces, ¿por qué? ¿Por qué ¿por qué no debo matar? ¿Sí? ¿Por qué matar está prohibido? Y entonces comenzar a dialogar sobre eso. Pongo esto que es algo así como el no matar, pero uno podría pensar en cualquier otra norma. No se me ocurrió esa porque atraviesa a los tres códigos normativos con los que se trabaja en ética, ¿sí? Las religiones, la moral y la justicia jurídica, ¿sí? Me estoy refiriendo a esa justicia. Tercer nivel de reflexión ética, y acá nos vamos a meter en un embrollo interesante, pero lo traigo simplemente para que podamos seguir pensando en cómo se va saltando estos niveles de reflexión sobre la ética desde lo más micro, que vendría a ser la moral, ¿sí? Y el qué debo hacer, hasta pasando por el por qué lo debo hacer, y ahora nos vamos a preguntar entonces por lo metaético, ¿no? Por el significado lingüístico, ¿sí? Por el uso de los términos morales. Y entonces el grupo de filosófico que se dedica a la ética investiga como labor científica, ¿no? Investiga cómo es ese significado lingüístico, ese uso que tienen los términos o las normas o los términos que hacen a la norma, si ustedes quieren, ¿no? Entonces es un trabajo del campo filosófico, tematizan el etos, recuerden, se supone que lo tematizan de afuera, aunque ahí hay una dificultad importante porque es muy difícil poner entre paréntesis todos esos códigos de conducta que nos atrapan como occidentales y entonces tematizar otros etos, analizarlos desde el punto de vista de la metaética puede ser un trabajo muy sesudo, muy interesante, pero que tiene sus complicaciones, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuál sería la pregunta que nos vamos a hacer en este tercer nivel de reflexión ética? Vamos a hablar de qué características tiene la expresión debo hacer tal cosa, ¿sí? ¿Cuáles son las características que invaden, ¿sí? A este deber moral, religioso y jurídico que tenemos en torno al no matar, ¿sí? Entonces, ¿qué característica tiene esa expresión no matarás o no matar, si ustedes quieren? ¿Está bien planteada esa pregunta? Entonces, la pregunta anterior, bien, ahí vamos a ir entonces dialogando con estas características. Si está bien planteada la pregunta anterior y me refiero a esta pregunta de ¿por qué
debo hacer tal cosa, ¿sí? Entonces la metaética va a analizar el significado lingüístico y el uso de los términos morales. Del tercer nivel de la metaética, y otra vez vamos a hablar sintéticamente, porque estos son niveles de reflexión, como les decía antes, que tienen que ver con la filosofía o los discursos filosóficos en torno a la ética. Con lo cual vamos a dialogar en términos de la ética descriptiva, que sería un cuarto nivel de análisis de la ética, ¿sí? Esto que es lugar de la ética descriptiva, que algunos llaman metamoral, ¿sí? ¿Cuál es la intención? Y bien, la intención reflexiva proviene de fuera del etos, como les decía antes, ¿sí? Observamos y describimos lo que vemos. Cuestión sumamente difícil, pero que es el trabajo que realizan estas filosofías éticas, ¿no? Analizando estos conceptos, estos códigos lingüísticos en torno a la tematización del etos. Entonces, la pregunta de este cuarto nivel de reflexión ética sería, ¿cree una cultura particular o cree, ¿sí?, un pueblo particular, una persona, un grupo religioso o en una época, ¿sí?, crea que debe hacer tal o cual cosa, ¿sí? ¿Por qué lo cree? ¿Cómo lo cree? Entonces ahí la filosofía ética se va a meter a tematizar el etos según se dice desde afuera y va a ponerse a observar y a describir eso que se ve desde afuera, tratando de tomar distancia de lo que hace a una cultura particular, ¿sí? Pero sin embargo se va a preguntar por esto de una creencia, ¿sí?, de un creer individual o de un pueblo, de una cultura, de un grupo religioso o una época determinada, ¿sí? Como les decía antes, las normas de la moral se van modificando. Bien, entonces acá lo vamos a dejar, no sin antes dejarle algo que me parece bien interesante que dice Maliandi, que la semana próxima les voy a dejar un texto de Maliandi para que lo conozcan. Y Maliandi murió hace unos 4 años, fue el director del doctorado en filosofía de la Universidad de Lanús y trabajó durante mucho tiempo en etología, él era veterinario y abandonó esa carrera para dedicarse a la filosofía y tomó el campo de la problematización de la ética. Y en ese sentido inició dialogando sobre las cuestiones etológicas o antropológicas, si ustedes quieren, y pensando en esto de por qué los animales no tienen necesidad de establecer normas morales, ¿sí? Es decir, sus deseos no son deseos, sino que son algo así como impulsos. Y en ese sentido trabajan en torno a la supervivencia biológica y entonces no necesitan esta serie de principios éticos que sí necesitamos los seres humanos. Entonces dice Maliandi, el conocimiento ético conduce a la conciencia moral, es decir, a sus principios. Si uno va a dialogar en torno al conocimiento ético, definitivamente vamos a tener que ir a la conciencia moral, a esos principios que guían a esa conciencia moral, ¿sí? Es el modo que han encontrado estos grupos de filosofía que tematiza el etos para tratar de investigar y de trabajar en torno a dónde surge esa conciencia moral y cuál es eso originario que conduce a la necesidad no solamente de establecer normas morales, sino al establecimiento de unos principios que de algún modo se van modificando. Y el otro concepto de Maliandi interesante dice que la ética es algo así como la mayéutica de la conciencia moral, porque nos ayuda a que la conciencia dé a luz a su propio saber moral, que es a priori, ¿sí? Es decir, según Maliandi, y lo vamos a ver más adelante, la ética vendría a jugar el papel de Sócrates, si ustedes quieren, ¿sí? Acompañando ese desarrollo o ese acceso al conocimiento, ese dar a luz que implica la mayéutica y que nos ayuda, ¿sí?,
a plantearnos, a pensar en el qué debo hacer, ¿sí? Sin todavía pensar en por qué lo debo hacer, sino que el a priori es esto que tiene que ver con esa conciencia moral. Bien, ahí lo dejamos. Buena semana.